buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablar del presupuesto. Es la ley más importante del país. Ya están en nuestra mesa de estudios la senadora Blanca Lila Miñarro y el senador Carlos Amarilla. El segundo bloque vamos a hablar con el presidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, y la ministra de Hacienda, Lea Jiménez. ¿Cuánto creceremos? ¿Realmente crece el Paraguay o no? ¿Será posible que cuando uno dice el Paraguay crece ya se le tiene que tachar de cartista? De todo eso vamos a hablar con las autoridades del BCP y del Ministerio de Hacienda. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la justicia 2030 con el doctor Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Corte Suprema del Uruguay, sobre temas muy importantes que tienen relación con el derecho a la información que tenemos, y también los límites que puede tener el derecho privado de acceso a la información. De todo eso vamos a hablar con el doctor Pérez Manrique. Después de la pausa ya estamos con los senadores. ¿Qué tal, senadora Blanca Lila Miñarro? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Gracias, Carlos, por la invitación. No, gracias por venir. ¿Qué tal, senadora Amarilla? ¿Cómo anda? Estupendamente bien, un placer. ¿Todo bien? Sí, súper. ¿Cómo va a salir el presupuesto al final? Súper bien.
Pero si la ministra dice que hay 40 millones de dólares, no tienen correspondencia. Bueno, Está desfinanciado. Yo le respeto mucho a la ministra. Es Sí. una técnica de primer nivel. Creo que hicimos un buen trabajo. Trabajamos conjuntamente con ella. El senador Carlos Amarilla es miembro de la Comisión de Presupuesto. Me acompañó bastante en el estudio del presupuesto. Y yo voy a dar números. Sí. El presupuesto vigente es 70.12, quiere decir 70 billones 246 mil millones. El proyecto del Ejecutivo vino 73.1. El proyecto de diputados, sanción de diputados, salió 73.6. Y el proyecto de Senado salió 73.5. Entonces hay una disminución de 51 mil millones guaraníes. El presupuesto que salió de la Cámara de Senadores... Con respecto a diputados. Claro, con respecto a diputados, y tiene una suba de 400 millones de dólares con respecto al Ejecutivo. ¿Qué hicimos nosotros? Calzamos lo más que pudimos, sacando la grasa, como dijimos, haciendo el colchón. Hemos cortado gastos, por ejemplo, bonificaciones y gratificaciones, combustibles, pasajes y viáticos, consultoría, y también le dimos un buen recorte a la Secretaría de Tributación porque tenía presupuestado en el año 2017 20 mil millones para cobrar las gratificaciones que la ley dice que los denunciantes, no desde la ministra para arriba, solamente los denunciantes. Entonces, este presupuesto vino para el año 2018 40 mil millones, vino el doble. Se duplicó. Entonces nosotros recortamos, le dejamos el vigente, que es 20 mil, y esos 20 mil redireccionamos a otras necesidades perentorias y urgentes. Por ejemplo, el hospital de clínica, por ejemplo, la educación, por ejemplo, salud, por ejemplo, seguridad. Pero en el tema, por ejemplo, en el tema de la Universidad Nacional y el Hospital de Clínicas, es decir, corríjanme ustedes, porque las informaciones son bien diversas. Se habla de que la adenda que se había presentado, que era para el Hospital de Clínicas, finalmente se decidió distribuir a todas las universidades de la Universidad Nacional. ¿Es cierto o no? Bueno, al respecto, Ahí, me Carlos, permitís, Presidenta, informar lo siguiente. En principio, a la Universidad Nacional y concretamente al Hospital de Clínicas se le había transferido la totalidad de los créditos correspondientes a inversión física de las demás universidades de la UNA, incluyendo el rectorado. Luego, ante la protesta del rector y de los decanos de la Universidad Nacional ante la ministra de Hacienda, se decidió revertir ese proceso de fortalecimiento, digamos, del Hospital de Clínicas, y todo volvió a su cauce. Es decir, lo que se le había transferido a clínicas para la cuestión de inversión física volvió a las demás universidades ante la protesta de toda la universidad en su conjunto contra clínicas. Y esa es la situación que finalmente terminó siendo aprobada por el Senado, ¿verdad? Porque la ministra, hay que decirlo con mucha franqueza, no pudo sostener, digamos, la posición inicial de fortalecer clínicas con ese criterio. Y nada más que eso pasó. No, pero de todos modos yo quiero ampliar lo que dice acá el senador. Es tal cual, ¿verdad? Se habló de darle a clínica los recursos del rectorado y de todas las universidades, de todas las facultades. ¿De qué rubro? ¿El rubro de infraestructura? De infraestructura. Y resulta que se enteraron ellos, hicieron lobby, por supuesto, y revirtieron la situación, tal cual como dice el senador. Y resulta que ellos no tuvieron un recorte, lo que no tuvieron es un aumento en ese rubro. Pero ellos habían presentado una adenda, lo del Hospital de Clínicas. Sí, le voy a mostrar después. Sí. Nosotros la Cámara de Senadores lo que le dio es aumento concedido en las instancias parlamentarias respecto a lo remitido por el Poder Ejecutivo, crecimiento vegetativo que incluye cargos para la prosecución de los cursos, 4.236 millones. Creación de cargos para el servicio de obstetricia, créditos presupuestarios para la construcción, para la contratación de personal de salud y nivelación salarial a los trabajadores sociales, 9.000 millones. Esto le dio la Cámara de Senadores. El aumento es de 13.237 millones. Lo que ellos han solicitado en la Universidad Nacional de Asunción, especialmente el Hospital de Clínicas,
era su contrato colectivo, Sí. que era 60.000 millones. Eso nosotros no teníamos posibilidad alguna de dárselos. ¿Por qué? Porque no tenemos fuente de financiación y teníamos la oposición, el dictamen en contra del Ministerio de Hacienda, que sí ahí hubiéramos nosotros violado aviesamente la ley de responsabilidad fiscal. Ustedes nos preguntan cómo se firman contratos colectivos en esas condiciones si no hay recursos para cumplir con lo firmado. Bueno, hay que decir que en el caso de los docentes, el aumento ya programado, inclusive extendido en el horizonte del tiempo de 12 puntos porcentuales por año, cada año, hasta... Durante 5 años. Durante 5 años hasta completar, digamos, un ajuste 544 millones. global de más de 500 millones de dólares. Total, sí. Es una concesión que a mí me parece importante, significativa por parte del Gobierno Nacional respecto del gremio docente. Y ellos han, en la versión del Ejecutivo ya venía presupuestado ese aumento. Lo que nosotros hicimos como adicional, Carlos, y a eso quiero referirme, es simplemente disponibilizar el crédito presupuestario para atender el otro componente de ese convenio con los gremios docentes, que era el de ajustar por el índice de inflación la remuneración de todo el personal docente. Y eso significó una erogación adicional de 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, 154 mil millones de guaraníes. Es el impacto de prever el índice de inflación a ser cubierto, digamos, desde enero del año próximo, que es 3.9 exactamente es el índice que hay que tomar, porque es la inflación interanual a junio de este año. Bueno, entonces, creo que esa parte no puede ser objeto de una crítica, dado que forma parte del convenio firmado por el gobierno con el gremio docente. Sí, en todo caso, por efecto de la presión y de las gestiones, se ha anticipado la aplicación de esa fórmula. Pero me parece finalmente algo entendible, comprensible, y ya está. Lo que resultó de nuevo en el ámbito del Senado ha sido el aumento para el sector de la salud, el 8% de ajuste, digamos, de los salarios a partir del segundo semestre, que para el segundo semestre representa un impacto de 20 millones de dólares, que originalmente no estaba en los planes, pero surgió en la discusión, se cedió. Nosotros inclusive nos hemos acompañado esa propuesta porque entendíamos de que requería una mejor discusión, pero se impuso la mayoría. Y ya que es la decisión finalmente de la Cámara a la que represento, me permito procurar la siguiente explicación. Yo no lo hubiese hecho. Si yo fuera ministro de Hacienda, no hubiera propuesto una figura de esta naturaleza, porque otorgar un ajuste masivo, digamos, generalizado, desvirtúa de alguna manera el concepto de meritocracia, ¿verdad? Porque, bueno, finalmente todos ligan 8% independiente del esfuerzo, ¿verdad? Tengo en cuenta que los ajustes no eran para todos los maestros, eran para aproximadamente unos 20.000 que estaban haciendo todo el escalafón, que eran los que estaban haciendo la carrera docente. Y como el gremio de los docentes es muy fuerte, ellos trataron de plantarse y o el aumento era para todos o no era para nadie. Pero es una injusticia. ¿Verdad? Terminó siendo para entonces, todos. Y sí, el tema es que ustedes saben que hay maestros que no se capacitan, que no se forman. Eso sin duda alguna es una realidad que tiene que ser tratada de otra manera, ¿no? Caen en manos de ese tipo de maestros, ¿no? Entonces, los que van a sufrir en realidad son los hijos, no son... Es un acuerdo que yo creo que se firmó con casi con todos los sindicatos, menos uno, ¿verdad? Es un acuerdo que se hizo con el Poder Ejecutivo para ir gradualmente los 4 años. Lo que nosotros realmente salimos de ese acuerdo es donde se anticipa, se adelanta. Anticipa el IPC, pues te dicen a mediado de año, pues es interanual, ¿verdad? Y bueno, uno de los senadores propuso de que sea desde el mes de enero, desde el mes de enero, lo cual era 182 millones de guaraníes, 182 mil millones de guaraníes. Desde el mes de julio es la mitad. Entonces, eso es lo que nosotros hubiéramos querido. Nos opusimos, inclusive acá el senador me acompañó, pero bueno, se impone la mayoría. Perdimos la votación. Y ahí se hace lo que dice la mayoría, bien sabes eso, ¿verdad? Bueno, pero también una demostración de que el populismo nos va a matar, es decir... La época electoral. Hay que ser responsables por la hora de pero en todos lados. Pero de cualquier manera, para no dramatizar, para sacarle un poco de dramatismo a la cuestión, porque es importante
plantearse la siguiente pregunta. ¿Está financiado o no el presupuesto conforme lo aprobado por la Cámara de Senadores? Sí, ciertamente hay una brecha que no hemos podido cerrar, cerca de 20 millones de dólares. Pero 20 millones de dólares en el conjunto no puede ser significativo, digamos, en cuanto a la posibilidad de cubrir eso en el transcurso del ejercicio. Ningún ministro de Hacienda puede quejarse porque tenga, digamos, una cojera de 20 millones de dólares. No es una cifra significativa, no significa que sea lo correcto ni que estemos de acuerdo con esa situación. Usted va a ser multimillonario. No, sin duda, pero tratándose en el contexto del presupuesto público tengo que defender el trabajo de la bicameral y el trabajo de la Comisión de Hacienda del Senado. ¿En qué se invirtió esa plata? ¿Se invirtió en salud? ¿Se invirtió en educación? ¿Se invirtió en la gente? Pero le pregunto yo, ¿se invirtió realmente en salud, en educación o se invirtió en salarios? En salarios. Bueno, y lo que pasa es que los salarios forman parte, es el componente fundamental de esas dos áreas del Estado, Carlos. No hay que engañarse. Cuando se habla de inversión en salud y en educación, gran parte es salario. No, pero esa es una cuestión del salario, alguien que tenga mérito para. Bueno, pero eso se ocupará cada ministro del área tendría que hacerlo. Por eso lo que es muy importante cuidar la calidad del gasto. Yo vengo repitiendo como una cotorra eso, ¿verdad? Si nosotros seguimos. Este presupuesto es perverso, te lo dije varias veces, ¿verdad? Tenemos que levantar la matriz de este presupuesto, porque vamos a seguir siempre en el toma y daca, ¿verdad? Los sindicatos van a hacer su medida de fuerza y van a conseguir aumento. Y los sindicatos en el 90% salen a pedir salarios, bonificaciones y gratificaciones. Solamente eso. ¿Alguna vez hubo algún paro por falta de insumos de medicamentos, de camilla, de ambulancia? Bueno, eso hizo el Congreso. Cada diputado quería 20 ambulancias, 5 ambulancias para su distrito y se le daba, ¿verdad? Y si esta matriz no se levanta, vamos a continuar en más de lo mismo. Es un problema que viene por décadas, no tiene la culpa este gobierno, ni el que se fue, ni el otro, y tiene la culpa todos. Porque siempre estamos en lo mismo. Seguir dando plata. Ahí está el caso del Fonacide, de 400 millones de dólares llevó el agua. Los muchachos de la muchachada llevó a su bolsillo. ¿Quién está preso? ¿Quién está procesado? Nadie. Cuando le llamé, le convoqué al fiscal general del Estado en 2 oportunidades en la Comisión de Cuentas y Control, me lo dijo, estamos avanzando, senadora, estamos haciendo nuestro trabajo. Termina el periodo legislativo y yo no veo a nadie que esté procesado. 400 millones de dólares. Es una traición a la patria. Y las escuelas están por caer. Entonces, si nos atiende la calidad del gasto, si no se levanta la matriz de este presupuesto perverso, vamos a continuar en lo mismo, porque viene el chantaje, viene el contrato colectivo, el contrato colectivo se le aprueba porque algún desmadre se enteró el sindicato, entonces avala. Esto es lo que pidió la UNA y se le atendió el aumento para los funcionarios administrativos que ganan menos de 5 millones de guaraníes. Ellos lo que querían, estos 60.000 millones de guaraníes. Imposible, no teníamos fuente de financiación. Carlos, eso sí que iba a hacer inflar. De cualquier manera sí, hay que hacer una autocrítica en este caso, de que nosotros con estos ajustes que se han otorgado adicionalmente a lo pedido ya por el Ejecutivo, que también se inscribe en la misma línea que voy a criticar, o sea, hemos vuelto un poco más rígido el presupuesto, es decir, en la medida que se vaya cargando la línea 100, que es la remuneración del personal del Estado paraguayo, eso es algo del cual ya no se puede volver atrás. No se puede volver, todos los meses hay que poner ese dinero y consecuentemente se resta flexibilidad a la ejecución del presupuesto y lastimosamente no hemos tenido la fuerza como para por lo menos diferir la implicancia de estos ajustes generalizados. Nos hubiera gustado mucho, yo sé que a la presidenta también, de que por lo menos ese aumento de la inflación hubiese impactado recién desde el segundo semestre, nos hubiésemos ahorrado unos cuantos millones de dólares. De la misma manera no estábamos de acuerdo con el aumento generalizado en el área de la salud, porque podría en todo caso haberse disponibilizado un crédito significativo, pero que luego tuviera que utilizarse en función a los méritos de la gente vinculada al personal de Blanco, etcétera, etcétera. Pero así los números, vamos a ver qué pasa. Otro dato importante que nosotros hemos tenido a bien defender con mucho criterio y acompañado en este caso por la mayoría ha sido la emisión de los bonos, porque ahí también había el interés de hacer un recorte. Por suerte creo que primó la prudencia, porque
uno puede salirse, digamos, de un esquema de endeudamiento, lo que no puede hacer un planteo de salirse en seco, frenando en seco, porque eso generaría enormes problemas al país. Ahora, una cosa es lo que dijo senadora, ¿cómo se cambia esa matriz? Tiene que haber un acuerdo. Usted señala que es perverso, sí, el presupuesto. ¿Qué se tiene que hacer para cambiar? Pregúntele a la ministra. ¿Es constitucional? ¿Pasa por el Congreso? ¿Es una cuestión política? Es una decisión política. Es una decisión política donde tienen que estar involucrados muy fuertemente los tres poderes del Estado y la clase política, la clase empresarial, los comunicadores. Los sindicatos. Ni hablar. Es un pacto nacional, entonces. Tiene que ser un pacto nacional. Se levanta esa matriz y se hace un proyecto de presupuesto sobre resultados. Entonces las cosas van a ser diferentes. Yo a Carlos Peralta, que es ministro de cualquier cartera, le doy 2 billones de guaraníes, entonces tengo que ver el año que viene cuánto fue su ejecución presupuestaria. Sí. Y en esa ejecución, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuánto fue el impacto de su gestión? Claro, y en esa gestión que invirtió esa plata, el 30, el 40, el 50, el 60%, yo tengo que ver la calidad del trabajo. Sí. Y eso solamente lo vamos a ver haciendo un examen, una auditoría in situ, ¿verdad? O sea, hay que cambiar el sistema del trabajo. Esto es perverso, esto no va más. Esto va a ir permanentemente, porque resulta que te dice, pero lo de la Fiscalía te dice, pero la Corte tiene este tratamiento, ellos ganan tanto, entonces ¿quién iguala a la Corte? Sí. Después ya viene la Defensoría Pública, después ya vienen las otras instituciones, y suma y sigue, ¿entendés? Entonces, no, es insostenible. Los partidos políticos, la clase política, correrían con el riesgo que implica ese cambio de matriz, porque eso puede generar mucha roncha. Sí, porque es un costo político importante que pueden tener, pero ¿serían capaces de correr con ese costo político? Yo creo que estamos cerca de ese momento, porque al tener un presupuesto cada vez más rígido, más difícil de manejar, que deja tan poco espacio para la inversión pública, que es lo que finalmente reclama la gente, entonces en algún momento esto va a eclosionar, ¿verdad? Y a mí me parece que sería saludable que los partidos políticos, que es la principal dirigencia del país, los gremios, etcétera, se aboquen a construir una nueva matriz presupuestaria que responda, como bien dice la senadora, a conceptos de resultados, de eficiencia, de objetivos cumplidos, etcétera, ¿verdad? Y porque además, suponiendo que nosotros tuviéramos la visión de definir esto como un gran pacto nacional, hay que decir las cosas por su nombre. Hay que hacer una moratoria en cuanto a la contratación de funcionarios públicos. Nosotros creo que estamos excedidos en cuanto al volumen de funcionarios públicos para el tamaño de Estado que tenemos. Y no podemos seguir destinando un porcentaje tan elevado del presupuesto público para financiar 70-80% salarios. Por ejemplo, en educación, es el tema que siempre hablamos, sí. Carlos. No puede ser que Paraguay tenga un índice de 7 alumnos por docente. Y eso ocurre porque hay una malversación de rubros terroríficos. En la Universidad Nacional. Claro, porque un maestro para 5 alumnos. Parece Finlandia, pero sin embargo los resultados de la educación. Pero, ¿y por qué ocurre eso? Porque hay malversación de rubros. Porque yo digo, una tercera parte de los funcionarios administrativos que tienen 3 vinculaciones, o sea, 3 rubros de docente y no están en aula, es una malversación, sí, es un robo, es una estafa. Pero sobre y al todo final hay que tener en cuenta. se le perjudica mucho a los docentes, porque tampoco no le pagas el salario justo, porque resulta que está distraído eso en otras cosas. Por ejemplo, tenemos que ¿cómo se dice? Sincerar. Eso hay que sincerar. La merienda escolar se tiene que ir a las escuelas de acuerdo, sí, a la densidad demográfica de cada escuela, ¿verdad? Porque resulta que se envía el doble en alguna escuela, en otras no. Entonces nos falta sinceramiento y transparencia. Que se envía el doble. También. Porque también los docentes, los directores tienen 200 alumnos, pero ellos dicen que tiene 350. Para eso necesitamos un sistema de control realmente fuertes y honestos. Bueno, pero entonces que una decisión política. Sí. Y fuerte. Sí, sí. Bueno, y si nos sinceramos, si no transparentamos los números, y si no contamos y si seguimos diciendo que 2 más 2 es 25, entonces no hay caso. Es perverso, es insostenible. Creo que el elemento que mejor dibuja toda esta situación que nos gustaría a muchos cambiar es el tema de la educación. Hay que reconocer que
continuamente, sistemáticamente, anualmente, de alguna manera el Estado paraguayo hace un esfuerzo por transferir más recursos a educación. Pero el resultado, ¿cuál es? Que la educación paraguaya sigue siendo uno de los peores del mundo, ¿verdad? Entonces, no se trata simplemente de disponibilizar recursos para decir el Estado invierte en educación. Mientras no se tenga el ojo puesto en la calidad de las acciones y de las gestiones, de la gestión en el ámbito de la educación, pues seguiremos cometiendo la torpeza de rifar la plata en nombre de la educación. Cuando usted dice eso, tengo una especie de déjà vu. ¿En serio? Sí, porque es lo mismo que nosotros del 2011 estamos diciendo. Pero es una verdad absoluta. No, ya sé, pero el tema es que estamos diciendo, pero no se hace. Claro. Entonces dice lo mismo. Y porque ahí falla el liderazgo nacional, mismo, claro, Carlos. Claro. ¿Cuándo hemos tenido un gobierno que realmente priorice la educación con un sentido estratégico? Y ninguno, desde la transición. Pero si querés priorizar la educación, primero tenés que transparentar, tenemos que irnos sobre números exactos, sobre la mentira como es ahora, que te digo, los rubros malversados. Vos haciendo el recuento, vos tenés 5 alumnos por docente o 7 alumnos por docente. Eso no puede ser. Es grave lo que usted dice, porque ustedes están aprobando mentiras, es decir... Todos estamos. Sí, por eso es un sistema. Es un sistema, bueno, ya sé, pero hay que romper el sistema. Sí. Bueno, pero eso yo solo... Pero hay que tener coraje para eso, hay que tener esa tiene que ser un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional, Carlos. Y esa tarea hay que estar dispuesto. Bueno. Yo no sé si la gente está dispuesta a inmolarse en este proceso. Debería. Es una buena causa. Debería de hacerse, sin duda alguna. Pero sin embargo, yo creo que la gente va a estar agradecida. Porque es una decisión conexa, pero hay que ya compartir con la gente. El día que haya esa gran conversación, y ojalá arribemos a un gran pacto para transformar la matriz presupuestaria y de gestión del Estado paraguayo en su conjunto, y si quisiéramos impactar en la educación, pues vamos a tener que decir que la mitad de los profesores tendrán que irse a su casa. Pero esa decisión, Carlos, tiene que ser financiada por el Estado, porque esas personas que vamos a sacarle el aula y le vamos a llevar a su casa, vamos a tener que seguramente mantenerle su sueldo por el resto de su vida, porque la decisión de que la persona equivocada haya estado durante tanto tiempo al frente de los chicos es finalmente es la consecuencia de lo que tenemos ahora. Es una responsabilidad del Estado. Nosotros no le podemos tirar a la calle simplemente. Somos todos. Ellos también tienen su responsabilidad. Pero así nos va. Pero vamos a tener que jubilarlos forzosamente. ¿Ustedes correrían con con ese riesgo? Yo sí. Yo estoy esperando que los liderazgos nacionales tomen ese desafío en serio, y obviamente nosotros, si tuviéramos una oportunidad de colaborar, lo haríamos con muchísimo gusto. Te digo algo, te pido algo, liderás vos en tu partido. Y estamos en eso. Senadora, liderás vos también, intentá, lideren, nosotros le vamos a acompañar, le vamos a dar cámara, le vamos a dar micrófono, sí, es una buena causa. No solamente una buena causa, yo creo que eso va a beneficiar mucho al país. Voy a poner un solo ejemplo. ¿Por qué las vítimas de la dictadura le indemnizó el pueblo paraguayo y no se le confiscó a la familia Stroessner toda su cuantiosa fortuna o a los responsables de todas las violaciones y las torturas? Claro. Y sin embargo el Estado paraguayo, todos nosotros le indemnizamos a esa gente, ¿verdad? Yo no he torturado a nadie, no tuve por qué, pero sin embargo todos le indemnizamos. Se tendría que analizar, te va a salir más barato al final que continuar con este sistema. La gran apuesta por la educación. Les tomo la palabra. Mientras tanto estamos rifando recursos. ¿Qué es lo que más vamos a perder a esta altura de nuestra vida? Ya está, por eso es importante que tengas en cuenta al movimiento en el cual estoy ahora, Compromiso Ciudadano. Bueno, campaña, eso es gratis. Está bien. Gracias, senador, por tu presencia. Un placer, gracias a vos. Gracias por venir. Gracias a vos. Si tenés algo que dejarme, déjame, por favor. ¿Sí? Esto es lo que se le decidió al Hospital de Clínicas. No le dimos solamente Sí. Perfecto. Esta es de las ONG que te va a interesar, y la ministra hizo con un equipo técnico un muy buen trabajo. Salió a recorrer todas las ONG a nivel país. Como tiene que ser. Y calificó excelente, muy buena, regular, mala. 19 fueron expulsadas. Un resumen ejecutivo también te va a servir. Para mi satisfacción, las que había yo cuando estaba en Cuentas y Control había visitado, que había querido sacar, no tuve la fuerza porque... Ahora salieron. Ahora salieron. Perfecto. Entonces hizo muy buen trabajo y estoy contenta con eso. Gracias, senadora, por tu presencia. A las órdenes. Senador, igualmente. Vamos a una breve pausa en instantes. Estamos con el presidente del BCP y la ministra Lea Jiménez. Ya volvemos.
¿Qué tal, ministra Lea Jiménez? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Buenas bien, noches, un gusto estar acá. Carlos y Carlos me van a confundir esta noche. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Buenas noches a vos y a toda la teleaudiencia. Bueno, ministra, estábamos hablando recién sobre el presupuesto. Ellos dicen, el senador Amarilla, que se quedó a escucharle a usted, porque está muy interesado en lo que va a decir, dice que no es mucho los 40 millones de dólares de más y que no puede causar mucho daño a la economía esa situación. ¿Cómo lo toma? A ver, Carlos, mira, yo le tengo un enorme aprecio a Carlos Amarilla, se hizo un lindo trabajo realmente, con muchos de los senadores se trabajó muy bien. Y como había mencionado ya anteriormente, agradecí públicamente a la senadora Blanca Lila Miñarro por su liderazgo impresionante y también a la diputada Cristina Villalba. Ambas realmente lideraron este proceso de manera excelente y bueno, finalmente todo se va definiendo en ese largo proceso que es el presupuestario. Yo tengo que decir que nosotros cuando elaboramos el presupuesto tenemos que fijarnos tres cuestiones, o sea, finalmente nos enmarcamos en lo que es la ley de responsabilidad fiscal, también tenemos que seguir los lineamientos de la ley de administración financiera y también tenemos que tomar en cuenta lo que es la capacidad de financiamiento del fisco, ¿verdad? Son cuestiones demasiado importantes para el administrador de las finanzas públicas. Entonces, enmarcados en esos conceptos y en esos lineamientos, nosotros elaboramos lo que es el presupuesto y presentamos, hacemos una propuesta. Nosotros hemos atravesado un proceso bastante difícil en los últimos años en el sentido de que en el año 2011-2012 se da ese salto salarial importante, ¿verdad? 40% aproximadamente, que golpeó fuertemente las finanzas públicas y nos dejó en una situación donde, a ver, nosotros siempre hablamos de que de cada 100 guaraníes, 85 aproximadamente de recaudación estaba yendo a salarios y esa situación nosotros fuimos mejorando con el tiempo. Paulatinamente. Mejorando significa ¿qué? Mejorando significa que nosotros a través de la contención del gasto, a través de la ley de responsabilidad fiscal, la transparencia, estas cuestiones, la combinación de estos factores importantes, madurez económica, nosotros fuimos liberando espacio fiscal, decimos nosotros. ¿Pero qué significa ese espacio fiscal? Ese espacio fiscal, y que tal vez 40 millones es muy poco, pero espacio fiscal significa más programas sociales, significa más inversión en infraestructura, significa más capacidad de financiamiento de diferentes necesidades que tiene nuestro país, ¿verdad? Entonces, finalmente no es simplemente decir 40 millones es poco, es mucho, realmente es mucho cuando uno está cambiando la estructura otra vez para revertir los logros que se han hecho en los últimos años, ¿verdad? De cierta forma, lo que nosotros vemos es que esto, si bien 40 parece poco, cuando vos mirás lo que ha sido el impacto en la reestructuración del gasto, otra vez moviéndonos hacia gasto rígido, eso es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como digo, nos quita espacio para hacer otras inversiones que el país tanto necesita. Entonces, yo no lo tomaría como un tema menor, pero tampoco es el fin del mundo. Finalmente estamos atravesando un proceso, el proceso presupuestario nunca es fácil, siempre hay demasiadas necesidades insatisfechas, ¿verdad? Demasiados pedidos y particularmente en este periodo electoral. ¿Pero podría aceptar entonces esos 40 millones de más? Yo creo que tenemos todavía un espacio, como había dicho ayer cuando salimos a hablar al respecto, finalmente tuvimos los números más cerrados que salieron del Senado. Y existe todavía un espacio para arreglar ese presupuesto. Yo no creo que ese presupuesto que salió del Senado sea el óptimo, definitivamente no lo es, porque finalmente... ¿A usted le gustaba más de diputados? El de diputados es mucho más administrable, pero el presupuesto que salió de senadores también es interesante. Ellos tomaron algunas decisiones que yo creo que de cierta forma lo que vale la pena es... Usted no se quiere pelear nomás con los senadores, por eso está diciendo ahora eso. No es una cuestión de no pelearse. ¿Seguro? Finalmente ellos toman ciertas decisiones y bueno... lo que yo creo es que todavía hoy sobre la mesa tenemos una opción válida, que es finalmente que diputados agarren lo que es interesante de la propuesta que ellos plantearon y que también tomen lo interesante de lo que planteaban senadores. O sea, finalmente esta tiene que ser una decisión consensuada, no tiene que ser una pelea de diputados contra senadores o se viene el veto o no se viene el veto, sino más bien, mira, tratemos de enmarcarnos en lo que es, no solamente porque es la ley de responsabilidad fiscal, la ley de responsabilidad
finalmente lo que significa es estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Es realmente un ancla fiscal demasiado importante que se traduce en crecimiento, estabilidad, inversiones que vienen al país, también la inflación controlada, o sea, diferentes cuestiones. Es una armonía que tiene que existir desde el punto de vista de la administración de la cosa pública y específicamente de las finanzas, que son demasiado importantes para construir sobre eso lo que el país necesita. Entonces, no son temas menores. Y realmente yo diría que en los últimos años fue una conquista de Paraguay mantenernos, digamos, en línea con lo que la ley de responsabilidad planteaba. Y hay que otra vez enfatizar que esa ley es una ley, fue aprobada de la mano del Congreso y finalmente respetar o no esa ley es un reflejo de nuestra madurez económica. Entonces, de eso estamos hablando. Vamos a ver si hay madurez entonces. A usted le toca la siguiente pregunta y tiene relación con lo que acaba de decir la ministra de Hacienda. Con este aumento del presupuesto, ¿podemos seguir siendo sostenibles todavía en cuanto a la deuda pública? Te voy a complementar un poco lo que dijo la ministra, porque hay un punto que hoy te dije en tu programa que me parece muy relevante, que no es una cuestión cuantitativa esto, la cuestión de los 20, 40 o 50 millones, porque eso creo que en términos cuantitativos mucho menos lo que veníamos teniendo como resultado al final de un proceso presupuestario, pero generalmente el agujero. Pero desde el punto de vista institucional realmente le hace mucho daño al país, mucho daño. ¿Por qué te digo eso? Sí, explique por favor. Porque cuando hablamos nosotros, o sea, si tenemos un objetivo y todo el mundo nos pone un objetivo a nosotros, no sé por qué, ojalá el próximo gobierno lo van a poner también, de llegar a grado de inversión. Una de las cosas que siempre nos dicen es, ustedes tienen muchas debilidades institucionales. Y una de las cuestiones que mencionan siempre es la capacidad del Congreso que tiene de modificar completamente el presupuesto general de gasto de la nación. Porque a ese nivel de las calificadoras de riesgo ven de que el que es el administrador del país y que sabe un poco mejor las cosas de la capacidad de recaudación es el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda. El gran problema es cuando se pasa lo que el Ministerio de Hacienda manda al Congreso. Ellos no están diciendo que el Congreso no puede modificar, lo puede modificar respetando los límites que tiene el Ministerio de Hacienda. Y esa es una de las grandes críticas que nos hacen a nosotros y es uno de los factores o una de las excusas que nos dan para evitar que nosotros sigamos avanzando en la calificación de riesgo país. Entonces, acá ¿Qué significa llegar a grado de inversión? ¿Qué beneficios se tiene? Por eso se menciona... Entramos en un club selecto en donde todo el mundo va a mirar mucho más aún a Paraguay como para ser valorado, como para arriesgar su dinero, venir a poner inversión y crear empleos para mucha gente. Entonces es un sello de calidad que tiene muy poca gente, no lo tiene el 5% mejor del mundo, lo tiene, como hoy te decía, el 0,5% mejor del mundo más o menos. Entonces hay que hacer perfectas las cosas, no bien las cosas, no muy bien las cosas, perfectas las cosas. Y acá le estamos dando una excusa para que las calificadoras de riesgo nos paren en la suba de calificación que tenemos. Y acá no es una cuestión de 20 millones, 100 millones o 1 millón inclusive. Acá es o estás embarazado o no estás embarazado. No hay un medio término ahí. O respetas lo que el Ministerio de Hacienda te manda o no lo respetas. Y ellos te juzgan con eso. ¿Se respetó o no se respetó? Entonces, eso tiene un impacto con respecto a seguir progresando. Entonces, yo no me fijo mucho en la cuestión cuantitativa, que como te dije está muy bien, pero cualitativamente va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir avanzando en términos institucionales si no respetamos eso. Ministro, ¿usted explica eso al Parlamento cuando charla con ellos? ¿Los parlamentarios entienden lo que significaría llegar a las grandes ligas como con el grado de inversión, por ejemplo? Yo creo que sí entienden, Carlos, y yo creo que por lo menos durante este proceso en donde estuvimos realmente metidos en el Congreso prácticamente todos los días y trabajando, nos remangamos, como digo yo, y nos sentamos a trabajar con los diputados, con los senadores, conversar. Yo tengo que decir que los pedidos que vinieron fueron inmensos, innumerables realmente. Se hizo un trabajo muy fino, un trabajo de tratar de administrar esos diferentes pedidos porque hay un entendimiento de que hay que respetar la ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que en años anteriores, justamente hoy hablábamos con Carlos al respecto de que años anteriores,
periodos similares electorales o previos al año electoral siempre se dan estos, digamos, saltos y llegan todos los pedidos, ¿verdad?, de navideños, digamos, pero finalmente este año hubo... yo creo que se hizo un trabajo mucho más fino. Yo creo que finalmente el hecho de que tanto los diputados como los senadores hicieron un esfuerzo de tratar de ajustarse, finalmente terminó un poquito desfigurado, los números salieron, se desbordaron un poquito, pero no fue un desborde total. Hubo un entendimiento de que debíamos tratar de administrar. Es decir, cuando se habla de desborde, o se desborda, como dijo, o se está embarazado o no está embarazado. ¿Se desborda o no se desborda? No, pero si empezara a calificar se desborda un desborde más chiquitito, más grandecito, ahí ya... Por supuesto. Una vez que permití el desborde, ¿cómo volvés al punto exacto? Yo creo que hoy el punto exacto ya no sé, pero sí por lo menos un punto cercano a lo óptimo. Yo creo que existe todavía esa posibilidad y nosotros lo que habíamos dicho ayer en la conferencia de prensa es estamos disponibles, yo me voy a movilizar, voy a hacer un planteamiento, yo digo nosotros Ministerio de Hacienda, un planteamiento de cómo podemos todavía administrar este presupuesto y estas cuestiones que salieron. Eso lo vamos a presentar seguramente mañana a través de un dictamen técnico y también a través de explicar un poco qué significa esta propuesta que vamos a hacer, pero es una propuesta de administrar lo que ha salido del Congreso. Pero yo no quiero que esto suene como demasiado negativo. Realmente hay que decir que se ha avanzado. Hoy los senadores y los diputados se les escucha a ellos hablar al respecto de la ley de responsabilidad fiscal. Antes no, ¿qué importa? Antes era dar, digamos, incrementos salariales, ni se pensaba. Hoy realmente estamos mucho más sofisticados, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso. Nos falta avanzar, definitivamente nos falta. Y ojalá en algún momento nos encontremos en una situación donde definitivamente hasta el último número nos enmarquemos en lo que sea que es nuestro ancla fiscal, ¿verdad? O nuestra fortaleza institucional finalmente, ¿verdad? Porque como dice Carlos, no es solamente una cuestión de grado de inversión. ¿Qué significa grado de inversión? Es un reflejo de un país que tiene madurez institucional, que está ordenado, donde se respetan las reglas del juego, ¿verdad? Y eso significa atraer inversiones, pero también desarrollarse, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, Carlos. No es solamente una regla y tres cláusulas con las que tenemos que cumplir. No, se trata de desarrollo, se trata de madurez, institucionalidad que necesita el Paraguay. ¿La deuda es manejable? Absolutamente. Yo creo que no es un problema. Hablamos mucho ya en varios foros, tanto le tocó la ministra como el anterior ministro. Estamos con niveles de endeudamiento muy bajos con relación a otros países de la región. Pero más que compararnos con otros países de la región, a mí siempre me importa compararnos con nosotros mismos. El propio Fondo Monetario Internacional ha hecho un estudio basado en la capacidad que tiene el Paraguay de repagar su deuda, incorporando en su análisis inclusive la baja presión tributaria que tenemos, porque mucha gente dice, no, eso no se aplica porque en Paraguay la presión tributaria es solamente de 10 o 12%. El fondo hizo el análisis con una presión tributaria que es la que tenemos, y sale de que el nivel de endeudamiento puede ir cómodamente entre 30 y 45% del PIB. En este momento estamos en 25% del PIB aproximadamente. Algunos analistas economistas ya hablan de que estamos en luz amarilla. Problema de daltonismo, probablemente. Yo la verdad que no. Como siempre te dije, esta es una cuestión, a mí me parece que este pilar se sostiene, puedo decirlo, pero demostrarme con cálculos realmente como un ingeniero que realmente es sostenible o no es sostenible ese pilar que vamos a tener en la casa. La misma cosa ocurre en la cuestión de sostenibilidad de la deuda. Es un ejercicio matemático que no es simple. Inclusive estos ratios que te hablo de porcentaje del PIB o inclusive porcentaje de ingresos tributarios son referencias y ni siquiera eso sirve a veces porque un país puede pasar muy por encima. México en términos de ingresos tributarios con relación a la deuda está por encima de los niveles considerados como máximos, pero sin embargo es bastante solvente, tiene grado de inversión.
Otros países pueden tener problemas al contrario, con una deuda baja, pero te vence todo el año que viene, vas a tener problemas. Entonces, hay una serie de cosas que hay que hacer, pero son ejercicios matemáticos que no se puede hacer desde la simple retórica. Necesitamos sentarnos, afinarnos. La gente que habló, yo no sé, por ejemplo, cuál es la tasa de interés que usa, cuál es el crecimiento del PIB estimado, como para decir que ya estamos en amarillo, cuál es la presión tributaria que está estimando para adelante, qué porcentaje de la deuda viene de multinacionales, qué porcentaje viene, por ejemplo, de emisión de bonos. Te juro que hay por lo menos unas 10 variables que uno tiene que meter en este modelo y de ahí te sale razonablemente si es o no es sostenible la deuda. No es un ejercicio fácil. Y la gente le gusta, sí, hablar simplemente, pero hasta ahora nadie no me demostró así 2 más 2 menos 9 más 5 si es o no es sostenible una relativa. Sí. Nosotros hacemos ese ejercicio para cada préstamo que mandamos al Congreso. Ese ejercicio está incorporado y es público, la gente puede ver cómo se hace. Sí. Realmente es impresionante cuando vos te fijas, Carlos, lo que es el trabajo, el nivel del trabajo técnico que se lleva adelante hoy tal vez no es el mismo que se llevaba adelante antes. Eso también es una realidad. Nosotros vimos el otro día, habíamos publicado el informe de finanzas públicas y estábamos comparando lo que era el punto de partida. Creo que el primer informe de finanzas públicas fue publicado por Dionisio Borda ya hace muchos años y nosotros miramos cómo ha evolucionado ese documento técnico, ¿verdad? Hoy tiene un nivel realmente impresionante y tengo que decir que la cuestión esta de la idea de que la deuda no es sostenible muchas veces es una cuestión cultural o ideológica, ¿verdad? Una ideología tal vez, porque yo escucho que la gente habla al respecto de que no, tenemos que construir el país ladrillo por ladrillo o ahorrar primero y después invertir, pero imagínate lo que sería en el periodo, de unos 9 años más o menos nosotros estuvimos ahorrando, llega el 2011, 2012, ¿qué hicimos? Se rifó toda la plata. Se rifó todos los 800 más casi 900 millones de dólares que fue a gasto rígido. Entonces, ¿para qué ahorramos tanto? Yo creo que más allá de ahorrar es una cuestión de cómo estamos administrando hoy las finanzas públicas. Lo estamos haciendo de manera transparente, lo estamos haciendo siguiendo los estándares internacionales, lo estamos haciendo con seguimiento de expertos y los que tenemos hoy dentro del Ministerio de Hacienda y del Banco Central son expertos ellos mismos. Les pregunto a los dos, ¿qué país va a encontrar el presidente en agosto del año que viene? El que asuma. ¿Qué país, en base al presupuesto, en base a las finanzas actuales, en base a la deuda que tenemos, qué país va a encontrar? Yo creo que bastante ordenado con relación a lo que ha sido, sí, súper manejable. Súper manejable, yo creo que va a tener recursos en caja, le va a dejar buenos recursos en caja como para que no haya un parate antes de que comience nuevamente el nuevo gobierno, ni se tenga que hacer un programa o un semiprograma de ajuste sin intervención del Fondo Monetario, pero que era necesario porque realmente no había caja. O sea, estaban los 500 millones, pero los 500 millones estaban atados a algunas obras que no tenían ni siquiera el proyecto. Entonces son fondos que no estaban disponibles realmente como para financiar al fisco cuando comienza este gobierno. Yo creo que están en buenas condiciones y tenemos que seguir trabajando así. Cada gobierno le tiene que dejar en mejores condiciones el país al siguiente. Y en la parte de infraestructura, ni qué decir, el país que va a encontrar es mucho mejor. Y no me quiero mandar a la parte, pero espero dejar un banco central mejor que el que yo recibí, porque ese es el deber de todos y todos tenemos que dejar una mejor institución que el que recibimos. ¿Y Hacienda cómo que va a tener fondos realmente el próximo presidente desde agosto para...? Y en eso estamos trabajando. Yo creo que finalmente todavía queda definir lo que es el presupuesto. Yo no creo que nos encontremos en una situación de una crisis fiscal en términos de lo que va a ser el resultado final de este proceso presupuestario. Yo creo que la casa está mucho más ordenada de lo que se había encontrado cuando entra este gobierno. Realmente había un gran agujero en términos de capacidad de financiar proyectos o de cualquier cosa, ¿verdad? Porque ese incremento realmente golpeó las finanzas públicas fuertemente y yo creo que eso no se va a dar. O sea, finalmente ya tenemos lo que es el peor de los escenarios, que sería en mi visión aplicar finalmente lo que salió de senadores. Ese es el peor de los escenarios. El mejor de los escenarios todavía, un escenario... Uno los responsables del peor de esos escenarios. Bueno, pero te estoy diciendo, el peor de los escenarios no es el fin del mundo, ¿verdad? Pero finalmente sería lo óptimo realmente encontrar un punto medio donde mejora esa situación, porque lo que estamos diciendo aquí, tenemos que tener esa madurez de entregar una casa ordenada al siguiente gobierno, sea quien sea, a quien le toque.
y que para que el país pueda seguir avanzando y que no haya esos 2 años de pare o un año de pare tratando de entender un poco qué vamos a hacer ahora, porque nos dejaron un gran agujero antes de salir, o se rifaron la plata o dejaron proyectos que no están siendo ejecutados, ¿verdad? Eso realmente son faltas graves que no pueden volver a darse en nuestro país, no podemos permitir eso. Justamente de eso se trata la transparencia y también se trata la participación ciudadana, ¿verdad? Entonces esas cuestiones yo creo que estamos avanzando en la línea correcta para adelante. El presidente que venga va a encontrar una casa ordenada. Una cuestión no menor, que simplemente para complementar, y tal vez es totalmente exógeno a nosotros, pero el gobierno que venga va a encontrar un Brasil recuperándose, una Argentina recuperándose, unos commodities que se han recuperado y no van a caer 40%, entonces muy importante para Paraguay va a ser de que las condiciones externas van a ser mucho mejor de lo que tocó durante este periodo de gobierno. Ahora hay que saber ser inteligente y aprovechar esas mejores condiciones externas para que este 4% que tuvimos en promedio durante los últimos 4 años se convierta en 5,5%, que es lo que necesitamos ahora. Bueno, ¿hay posibilidades de que se acepte el aumento de algún impuesto, como el del tabaco o el alcohol, por ejemplo, dentro de los márgenes que haga todavía competitivas a estos dos sectores? Bueno, finalmente yo creo que lo que hay que hacer es cualquier planteamiento que se haga debe tomar en cuenta la realidad del sistema tributario de Paraguay, porque muchas veces se dan planteamientos como mira lo que es el impuesto en Noruega y mira lo bajo que es el impuesto en Paraguay o mira lo que es el impuesto en Argentina o en Brasil. Sí. Esas comparaciones finalmente no tienen sentido. Nosotros debemos hacer comparaciones relativas, ¿verdad? En relación al sistema fiscal que tiene Paraguay, porque finalmente Paraguay tiene, hay que aceptarlo, uno de los impuestos más bajos en todas las dimensiones, ¿verdad? Impuesto a la renta, IVA, todos los impuestos son relativamente bajos, entonces no podemos esperar que el impuesto al tabaco o el impuesto al alcohol sean como en Noruega, ¿verdad? Finalmente tenemos que movernos dentro de lo que es nuestro sistema tributario. Yo creo que si un planteamiento se hace bien, con sustento técnico y es razonable, es atendible. Es atendible, pero habiendo cumplido todas esas condiciones, tiene que ser realmente, tiene que estar bien sustentado y tiene que enmarcarse dentro de lo que es nuestro sistema tributario. El sistema tributario es un todo, uno tiene que analizar como un todo, no puede agarrar simplemente un determinado sector y ponerle un impuesto mucho más alto que el resto, porque crea distorsiones que finalmente terminan perjudicándole a todo el mundo. Y coincido en eso, hay que tener una visión global de lo que es nuestro sistema tributario. Dentro de eso, algunos impuestos pueden ser un poco más altos que otros, pero lo que no puede haber es solamente a un sector, lo que dice la ministra. Ah, no, porque en Noruega es, entonces ahí le metemos, porque si no va a perder consistencia la estructura tributaria y yo creo que vamos a terminar perdiendo mucho más. Si vamos a tocar, tenemos que ver el conjunto de los impuestos que tenemos. Pero antes que empezar a tocar para arriba, y ya que está la ministra que sabe mucho más que yo, la cuestión de todas las excepciones que tenemos, son muchísimas las que tenemos. Y yo creo que ahí también hay una oportunidad de mejorar las recaudaciones eliminando muchas de estas excepciones que hasta ahora tenemos y nunca sabemos por qué se originaron alguna vez y seguimos manteniendo hasta ahora. Claro, y finalmente los planteamientos que se vienen haciendo se enmarcan en esa visión, ¿verdad? De la ampliación de la base tributaria, decimos nosotros en los últimos años, simplemente a través de la ampliación de la base tributaria, la extensión del IVA a diferentes sectores, el financiero, el IVA a cooperativas, el IVA de las motocicletas, ¿verdad? Solo esas cuestiones y también el hecho de la formalización fuerte que se vino dando en los últimos años ha hecho que la recaudación prácticamente se duplique en los últimos 5 años. Es increíble, es inmenso. Y teniendo en cuenta la recaudación y tributación, la última pregunta. ¿Vas a pelear porque se le mantenga los 40.000 millones de guaraníes a la Secretaría de Tributación? ¿O va a aceptar o se van a quedar con los 20.000 millones que había establecido el Senado? Yo pienso que esa definición finalmente va a salir del Senado, no es algo que ya ahora se puede pelear. Nosotros hicimos un planteamiento de por qué ese esquema de pago tiene sentido para una institución recaudadora que es la SED. Finalmente esos son modelos que se utilizan a nivel internacional donde se generan ciertos incentivos para que esta maquinaria recaudadora funcione como debe ser, ¿verdad? Finalmente incluso sería interesante aplicar una modalidad similar a lo que es aduana y que vaya mejorando la recaudación como se vio en el lado de la SED. Pero
Habiendo dicho eso, la definición final de va a si quedar va a quedar o no va a quedar en algo. Senado o diputado. La gente dice, no podemos tener impuestos como Noruega, pero sí podemos premiar como Noruega. Y no deja tener razón la gente que piensa así. No, no solamente en Noruega, en todos lados se sabe que esta cuestión de incentivos funciona. Nos estuvieron hablando recién con relación a meritocracia. Entonces, digamos, si uno le pone un objetivo, digamos, a aduana o a la SET y le dice necesitamos 100 millones de dólares por mes, el resto adicional de repente podría ser utilizado como para, en cierta parte, compensar porque cumplieron sus objetivos. Porque si no, quedamos en palabras para afuera únicamente la cuestión de la meritocracia. En términos de la entidad recaudadora, la meritocracia viene de la cantidad de impuestos que va recaudando. Podemos hablar después quién juzga, quién le pone la multa y demás, pero yo creo que el esquema de meritocracia o el esquema de incentivos funciona inclusive en bancos de inversiones o en bancos acá privados nacionales. O sea, no es una cuestión desconocida, yo creo. Sí, los incentivos, así cuando ustedes me hablan de incentivos parece que suena, bueno, vamos a darle incentivos para que no roben tanto. Y al final, es decir, uno recibe denuncias en aduana, recibe denuncias en muchos sectores de coimas, arreglos y compañía, pero eso es para otro programa. Sí, así que les comprometo a ustedes para otro para hablar. Ese sí que va a ser un temor, ¿sí? Ministra, gracias por venir. Muchas gracias, Descanse, Carlos. Ministra, está cansada. ¿sí? Sí. Descanse usted también, don Carlos, gracias por venir. No, Estuvo por temprano favor, en la radio, está mismo. tarde con nosotros. Esperando ya el partido del sábado. Y el senador Amarilla también que descanse, se quedó todo el programa. Así que gracias por compartir este espacio. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas Un gusto gracias. estar acá. A la vuelta de la pausa vamos a estar con el doctor Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Corte Suprema de Uruguay, con temas importantes a debatir. Ya volvemos.
¿Qué tal, doctor Ricardo Pérez Manrique? ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por venir a aceptar la invitación de compartir con nosotros este espacio. ¿Qué está haciendo por Paraguay? Estoy en un seminario organizado por la Corte Suprema, por UNESCO y por las escuelas judiciales del Consejo de Magistratura y de la propia Corte, presentando un documento que se llama Caja de Herramientas para la Libertad de Expresión, libre acceso a la información pública y protección de periodistas, que fue preparado por un acuerdo realizado entre la Red Iberoamericana de Altas Escuelas Judiciales, que integran todas las escuelas judiciales de Iberoamérica, de 23 países, con el apoyo de UNESCO desde el punto de vista de técnicos y desde el punto de vista financiero. Esta es una obra que lo que pretende es dar bases para formar formadores, es decir, para preparar docentes en las distintas escuelas judiciales, en las distintas instancias, a los efectos de poder mejorar el servicio, la prestación del servicio de justicia en estas materias que son tan importantes y que sobre todo son importantes por la época en que vivimos, por la trascendencia para la democracia, para el Estado de Derecho, pero son importantes también porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentalmente ha ido apuntalando una doctrina muy firme en el sentido de una clara defensa de la libertad de expresión y un claro contralor de todo lo que son las limitaciones permitidas. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, qué limitaciones se permite al acceso a la información pública, por ejemplo? Bien, el principio de la Convención es que no hay censura previa en ningún caso. Sí. Que solamente hay, que también la censura indirecta debe ser rechazada y que solamente se admite una limitación a la libertad de prensa cuando esa limitación está prevista en una ley, o sea, el principio de legalidad. Esa restricción es legítima en el sentido de que sigue el objetivo de hacer efectivo un derecho y esa limitación es necesaria y proporcional a garantizar otro tipo de derecho. La jurisprudencia de la Corte Interamericana va en un rumbo y así esa es la orientación hacia los países en el sentido de que las limitaciones cada vez tienen que ser más restringidas y especialmente cuando se trata de discursos protegidos. Es decir, cuando usted critica a la autoridad, es decir, su discurso tiene que estar protegido mucho más que si un ciudadano común critica a la autoridad y actúa de una manera que pueda parecer incorrecta. ¿Por qué? Porque se entiende que en una sociedad democrática el periodismo cumple un rol muy fundamental y que el periodismo no solo está digamos, haciendo efectivo el derecho del periodista a trabajar y a emitir su opinión, sino que fundamentalmente está facilitando el derecho a la información de la ciudadanía. Entonces, por eso, su discurso tiene que ser protegido. Además, en un continente, yo oí recién que usted planteó un problema vinculado con eventuales casos de corrupción. Lo oí. En el mundo en el cual estamos enfrentados, Odebrecht y otros, Panama Papers, etcétera, etcétera, a casos de corrupción realmente importantes. Bueno, se ha demostrado que quien logra que esto salga a la luz es el periodismo de investigación. La prensa, el periodismo de investigación, es decir, y allí aparecen Panama Papers, surge por el periodismo de investigación, Odebrecht porque se empieza a tirar de una madeja en la cual, y una justicia activa, ¿verdad? Somos los sistemas de justicia y los periodistas no como somos esenciales al Estado de Derecho, a la sociedad democrática, pero somos esenciales también para que muchas cosas que están tapadas, que no se quiere que se conozcan, salgan a la luz. Y esa es la enorme trascendencia que tiene esto que estamos trabajando y para generar cada vez estándares más garantistas de la libertad de expresión. Ahora, ¿hasta dónde esa limitación de seguridad nacional puede llegar? Sí, justamente... Porque esa es una de las razones que esbozan siempre las autoridades. Esto puede comprometer la seguridad nacional para ocultar muchas cosas. ¿Hasta dónde se le puede poner límite a eso? Bueno, se admite que hay una serie
de derechos o de situaciones en las cuales podría eventualmente haber una libertad de prensa, una limitación. Puede ser un tema de orden público, un tema de salud pública, y puede ser un caso de defensa nacional o de seguridad. Sí. Justamente hoy en el taller estuvimos viendo un caso de Perú, en el cual se le solicitaba una serie de informes posteriores a la declaratoria de un estado de emergencia, y ahí el Estado argumentaba que eso ponía en riesgo la seguridad nacional. Bueno, este tema de la seguridad nacional, primero hay que ver si la autoridad, para decir yo deniego el acceso a la información o deniego informar sobre este hecho, sí, porque esto afecta a la seguridad nacional. El Estado tiene la obligación de fundar por qué afecta a la seguridad y en qué características. Tiene que fundar, sí. Exacto. O sí. Y si algo se reserva, esa reserva tiene que estar justificada y con plazo. Es decir, con 5, 10, es decir, un plazo o de 5, 10 años, en fin, pero nunca puede quedar de por vida tapada, digamos así. Mire, acá hay un hecho reciente, muy poco conocido, sí, que es muy interesante. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace muchos años, cuando empezaba a construir sus primeros edificios, tuvo un juicio laboral con respecto a unos inmigrantes. Ese juicio laboral terminó y había un acuerdo de confidencialidad sobre el mismo, y un grupo de abogados que hacen litigios estratégicos invocaron el derecho de la opinión pública a informarse, claro, de que se trataba... Cuando era candidato. Eso se quería informar cuando era candidato. La sentencia salió hace muy poquito, estos días, y les dio la razón. Entonces, quedó demostrado que una persona que tenía un discurso furibundo contra los inmigrantes, sí, y que alegaba la necesidad de darle trabajo a los americanos, etc., bueno, la realidad de un caso que estaba tapado por un acuerdo de confidencialidad abre un camino, abre una visión distinta a las cosas. Y esto es el sentido que tiene toda esta temática de la que estamos hablando. Ahora, ¿y cuáles son los límites de la libertad de expresión respecto de la intimidad de las personas? Bueno, respecto de la intimidad de dos personas particulares, evidentemente la libertad de expresión no puede atacar el honor, la honra de las personas. Sí. Ahora, si quien participa, por ejemplo, en un acto sexual con personas menores de edad es una autoridad pública, ahí manteniendo en reserva la intimidad de esa persona menor de edad, sí, bueno, eso hay que hacerlo, eso se puede hacer público y no tiene restricciones. Y en materia es decir, la idea es que en este tipo de cosas la responsabilidad sea civil y no penal, porque el criterio es que el derecho penal no debe colidir con la libertad de expresión y que hay que utilizarlo exclusivamente en casos extremadamente graves. Ahora, ¿y estos límites varían en épocas electorales, doctor? No, en absoluto. Yo le diría algo. Bueno, ustedes tienen un caso famoso ante la Corte Interamericana de la época del presidente de Guasmosi, cuando... Sí, el del ingeniero Canese. El ingeniero Canese, sí, ¿no? El estándar internacional dice que en época de periodo electoral es cuando el debate es más intenso, y a veces el debate se hace más, a veces se emplean palabras fuertes, etcétera, etcétera. Se vuelve más virulento. Todos lo saben, sí, todos lo saben. Se vuelve más virulento, los políticos se ponen nerviosos porque se están jugando la ropa, digamos así, y entonces se agudiza, digamos, la lengua. Y ahí son discursos políticamente protegidos, porque hay que preservar la posibilidad del debate. Claro que en casos extremos puede haber un tipo de responsabilidad civil, etc. Y ahí aparece una figura que surgió en el caso Sullivan en los Estados Unidos, que es la doctrina de la real malicia. Sí. Es decir, si yo digo de usted cosas que soy consciente de que no son ciertas, que no las verifiqué o que las digo por las dudas, y actúo con dolo, porque actúo con la conciencia de que tengo eso, bueno, ahí yo, esos son los casos en los cuales tengo que responder. Se responde, en esos casos sí se responde. En esos casos se responde. Ajá. Preferentemente en el plano civil, ¿no? Pero en estas épocas, doctor, surge una nueva forma de violar muchas veces la intimidad de las personas. Las redes. Las redes sociales.
Exactamente. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, Internet es todo un problema en el sentido de que primero hay cierta autorregulación en lo que se llaman los proveedores de Internet, en el sentido de que Facebook, Google, en fin, hay determinado tipo de publicaciones que cuando las detectan no las suben o directamente impiden que tengan difusión. Ahí hay que admitir que la red, hay un dicho muy importante de uno de los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, que dice que los mismos derechos que uno tiene fuera de la red los tiene en la red. Por lo tanto, esta forma de libertad de expresión de la que estamos hablando y los límites de los que estamos hablando deben aplicarse en las redes y si hay una causa limitación, si hay que bajar un contenido, por ejemplo, tiene que haber un juez que con la garantía del debido proceso disponga tomar esa medida. Lo que pasa que ahí tenemos dificultades porque muchas veces es muy difícil detectar de dónde surge... Exacto, porque se crean perfiles falsos, claro, etcétera, de dónde surge la piedra, sí, etcétera, etcétera. exacto. Y todo eso justamente también lo estamos trabajando en este seminario, genera una cantidad de nuevos problemas y hoy por hoy se están discutiendo nueva normativa internacional para regular todos estos temas, ¿no? Mire, fíjese que nosotros somos muy tramposos en Paraguay. Para violar las normas, le doy un ejemplo. La ley establece los tiempos de propagandas electorales, ¿verdad? Se viola, groseramente muchas veces se viola el periodo, pero donde más se viola y no está regulado, es en las redes sociales. En las redes sociales, todo tipo de propaganda electoral, y nadie es castigado, y fuera de plazo, y nadie es castigado por eso. Bueno, vuelvo a repetir eso que me parece magnífico del director de la libertad de expresión. El tema ahí, yo pienso que lo que se debe hacer difícil para una autoridad electoral, atribuir lo que una persona aislada hace o 10 personas aisladas hacen en la red, atribuirlo a un partido político. Distinto es el fenómeno de los trolls. Sí. Ahora, yo creo que si es aparentemente posible verificar la utilización de trolls en instancias de campaña electoral, por ejemplo, para sembrar noticias falsas, por ejemplo, para generar una imagen negativa de algún contendor. Es decir, ahí yo creo que claramente hay una actividad que es delictiva, ¿verdad? Y que hay que sancionarla convenientemente. Ajá. ¿Y cómo evitamos, pero ¿y cómo se regula eso, doctor? Porque creo que no sé si hay algún país que ya tiene regulado las redes sociales en ese sentido. Mire, no conozco que lo tenga regulado, pero si aplicamos el principio, yo creo que una autoridad electoral puede buscar la forma de aplicar las sanciones que hay a los partidos políticos cuando infringen estas normas por infracciones cometidas en las redes. Ahora, yo creo que eso es esto es realmente peligroso. Si tenemos en cuenta la experiencia de Estados Unidos, sí, y las acusaciones hacia Rusia, sí, es muy peligroso, doctor. Yo creo que estamos viviendo un mundo distinto, donde uno lee cosas que son bastante escalofriantes, como que hay programas que permiten, a través de la información de perfiles de 100.000 ciudadanos, geolocalizarlos y en función de eso determinar la dirección del discurso político en ese sentido, ¿no? Que dicen que eso ha pasado en las elecciones de Estados Unidos y en algún otro lugar también. Pero todo eso obliga, me parece a mí, a repensar esto, porque además el proceso de desarrollo de Internet, yo creo que es algo que estamos en el principio del desarrollo. Es decir, cuando hoy se habla de Internet de las cosas, por ejemplo, y que cualquier objeto inanimado, su celular, el libro, las copas, al tener un chip pueden comunicarse entre ellos y tener inteligencia, por ejemplo. Cuando se está avanzando en materia de inteligencia artificial, yo creo que el cambio tecnológico va avanzando y ganando terreno muchas veces antes de que nos podamos dar cuenta siquiera de la necesidad regular.
Y ese creo que es uno de los grandes problemas que tiene el mundo actual y que tenemos que resolver, ¿no? Pero también hay otros aspectos, tal vez también tampoco no muy complejos, pero que afectan la libertad de expresión. Por ejemplo, las pautas de libertad, las pautas de publicidad oficial. Sí, de oficiales, que en la Argentina fue un fenómeno exactamente, realmente. en la Argentina fue un fenómeno complicado y que continuamente aparecen en las campañas electorales, no sé aquí, pero en muchos países aparece ese tema de la pauta oficial, favoreciendo a uno, favoreciendo al que me aplaude y favoreciendo al que me critica. Bueno, ese es un tema que es también una forma de libertad, de cercenamiento de la libertad de expresión, ¿verdad? Porque yo estoy acallando voces y beneficiando a las que me aplauden. Entonces, acallando o complicándole las cosas. Claro. Esa es una forma indirecta de restricción. Venezuela es un ejemplo en ese sentido de todo lo malo que se puede hacer en ese sentido, ¿no? Por eso Venezuela se fue de la Corte Interamericana, denunció la convención en cuanto se había aceptado la competencia de la Corte. Hoy Venezuela está fuera por completo. Ajá. Doctor, ¿cuáles son los desafíos del Poder Judicial para el 2030? Justamente estuvimos hablando de ese tema en la Corte el martes cuando se inauguró el seminario y hay un objetivo, es decir, tiene 17 objetivos el documento del 2030, la nueva Agenda 2030 y 169 metas. Y hay un objetivo 16 que habla de instituciones fuertes que aseguren el acceso a la justicia y que sean inclusivas. Y entre las tareas que tienen que ver con el Poder Judicial, tienen que ver con asegurar el Estado de Derecho, luchar contra la corrupción, ser instituciones fuertes, inclusivas y que rindan cuentas a la ciudadanía de lo que hacen y asegurar el libre acceso a la información pública, luchar contra la corrupción. Yo creo que los poderes judiciales tienen que incorporar a sus planificaciones estratégicas estos objetivos, al punto que en la reunión que se hizo en octubre de este año en Managua, la Cumbre Judicial Iberoamericana resolvió incorporar a su trabajo los objetivos de desarrollo sostenible de 2030 y exhortar a los sistemas judiciales a que también lo hagan. Entonces, acá hay un tema de afianzar el Estado de Derecho, de tener instituciones que sean transparentes, es decir, con una información... Doctor, ¿cómo se afianza un sistema de derecho en países donde la corrupción es tan fuerte y donde el Poder Judicial depende del poder político? Bueno, yo una de las cosas que decía en la conferencia es que el Poder Judicial debe cortar la dependencia presupuestal que tiene con el sistema político, porque es la forma de asegurar su independencia real. En mi país, en el Uruguay, nosotros no, es decir, el Poder Judicial no tiene esta independencia, es más, desde hace años está relegado en la distribución del presupuesto de recursos, está clavado, digamos así, en 1.2 del total del gasto y en 0.33 del Producto Bruto Interno, y eso es porque desde el punto de vista presupuestal, en última instancia hay todo un proceso de elaboración del presupuesto por el Poder Judicial, pero ese presupuesto va al Poder Ejecutivo, que es el que lo comunica a la Asamblea General. Y al redactar su propio presupuesto, el Poder Ejecutivo es el que marca las reglas de juego de qué está dispuesto a dar y hasta dónde está dispuesto a dar. Por eso a mí me parece sabia una solución constitucional que determina al Poder Judicial le corresponde esto de la torta total y hay garantías para que eso que le corresponde sea aportado. Efectivamente. Y que eso sea suficiente para mantener el servicio. Ese es uno de los aspectos. Es decir, también otro aspecto, yo creo que el Poder Judicial tiene un desafío, si vemos el Latino Barómetro al 2016, vemos que
hay 2 o 3 países muy bien calificados y después otros que bajan en su nivel de calificación. Y eso se ve en gran parte porque por distintas razones los sistemas judiciales pierden legitimidad ante la sociedad, y hablo de pierden legitimidad cuando no dan seguridad a las personas de que actúan de manera ecuánime, pierden credibilidad también cuando aparece algún caso, algún indicio de corrupción dentro de los sistemas, y cuando una cosa que es fundamental, nosotros en los 5 años que estuvimos en la Corte de Uruguay, trabajamos en un plan estratégico a 15 años, en el cual el objetivo final del plan estratégico era, a partir de un poder judicial independiente, ético, con ejes transversales como género, derechos de los vulnerables, etcétera, etcétera, pero lograba que el objetivo final era la satisfacción del usuario, que el ciudadano que va a un juzgado, que sienta confianza, y que sea confiable. Y a mí me tocó trabajar hace poco en una conferencia en Oviedo el tema de confiabilidad de los sistemas judiciales. Entonces, si usted ve cuál es la definición de confiabilidad o de confianza en el diccionario de la Real Academia Española, hay 3 acepciones. Una es, se tiene confianza cuando se entrega algo, un bien a otra persona con la seguridad de que ese bien va a estar bien cuidado, etcétera, etcétera. Pero también cuando se cree que esa persona va a actuar ecuánimemente frente a un problema. Y los poderes judiciales tienen que generar confianza en ese plano. Y para eso también tienen que ser abiertos y tener diálogo, diálogo con la sociedad. Y creo que ese es el gran desafío de siempre. Doctor, la última pregunta. ¿Usted cree que un poder judicial puede ser confiable cuando sus miembros son elegidos por la clase política? El tema es el siguiente. En mi país, nosotros tenemos una carrera judicial rigurosa, es decir, se ingresa por el lugar más bajo del escalafón y se va ascendiendo. En mi país, los más altos cargos de la magistratura, el caso concreto Suprema Corte de Justicia, sí, lo elige la Asamblea General, es decir, la reunión de las dos cámaras, el Congreso, sí, la reunión de las dos cámaras, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna participación, y pese a que la Constitución habilita la designación de personas de afuera del sistema, desde 1907, que se creó la Suprema Corte de Justicia, solamente 2 personas entraron y eran personas muy notables sin venir de fuera, ajenas al sistema. Entonces, más allá de que hay una instancia política cuando se dice entra fulano o entra mengana, bueno, pero hay una carrera por detrás que avala cada candidato. Y yo lo que creo que hay que profesionalizar la función judicial y que hay que buscar la forma de tecnificar esa decisión política, que en definitiva siempre termina siendo política, porque la hasta ahora más grande democracia del mundo, que tiene un poder judicial absolutamente sólido, que es Estados Unidos, todos sabemos que hay un equilibrio permanente que se intenta desequilibrar entre jueces conservadores y jueces liberales, y que cada presidente quiere poner un juez que además llega de manera vitalicia a la Corte de Estados Unidos para hacer predominar su forma de pensar. Sí, efectivamente. Bueno, doctor, un lujo haber compartido el espacio con usted. Gracias por venir. Que tenga buena estadía en nuestro país y que esta no sea la primera ni la última vez que estemos charlando en este programa. Pero con muchísimo gusto, y cuando venga a Asunción la próxima vez nos juntaremos. Perfecto, gracias, doctor Ricardo Pérez Manrique. Muy amable. El doctor Ricardo Pérez Manrique es presidente de la Corte Suprema de Uruguay. Qué interesantes temas. Ojalá podamos aprender mucho de la experiencia y que hagamos las cosas como se debe y que convirtamos al Poder Judicial en una institución realmente fuerte e independiente en este país. Gracias, doctor, y gracias a ustedes por compartir otro espacio del péndulo de sus casas. Hasta el próximo viernes.